Muy bien, vamos a comenzar con el desarrollo del miembro, de las extremidades y del esqueleto axial. Bien, es el desarrollo del esqueleto. Recordemos que en el embrión nosotros tenemos una estructura trilaminar. Son 3 capas de tejido que tenemos en los embriones, y a partir de estas 3 capas es que van a derivar todos los demás tejidos del cuerpo. Bien, del ectodermo, que es la capa más externa, el ectodermo, va a desarrollarse el encéfalo y algunas partes del cráneo, ¿bien? Algunas partes del cráneo. Ahora, del mesodermo, que es la capa media, se va a desarrollar el mesénquima. Y este es el endodermo, que es la capa más interna, ¿bien? El que nos importa, sobre todo en este capítulo, es el mesodermo. El mesodermo es la parte media, la parte central de esta estructura trilaminar que es el embrión, ¿no? Y el mesodermo va a dar origen al mesénquima, que es un tejido conectivo embrionario, no es un tejido conectivo embrionario, del cual se van a formar casi todos los demás tejidos conectivos, ¿se acuerdan? Eso era el mesénquima. Dentro de esos tejidos conectivos se estaba formando el hueso, ¿bien? Los huesos se están formando a partir del mesénquima. Ahora, a partir del ectodermo se están formando algunos huesos del cráneo, ¿bien? Algunos huesos del cráneo. Hay 2 maneras en las que nosotros podemos formar huesos, se llaman osificaciones. La osificación endocondral es cuando existe un molde de cartílago, como vemos aquí, se forma un molde de cartílago, y a partir de este molde de cartílago le aparecen centros de osificación. A partir de estos centros de osificación, el cartílago se vuelve hueso, ¿bien? Esos se llaman centros de osificación primarios. Después, que normalmente aparecen, como ven aquí, en la diáfisis. Después de un tiempo aparecen los centros de osificación en las epífisis, que se conocen como centros secundarios, ¿bien? Como centros de osificación secundario. Entonces de eso se trata la osificación endocondral, ¿no? A partir de un molde de cartílago. En cambio, la osificación endomembranosa es cuando los huesos se forman directamente de las células mesenquimatosas. Directamente del mesénquima se va formando el hueso. Esa es la osificación endomembranosa. Comencemos hablando del desarrollo del cráneo. El cráneo se desarrolla a partir de la 4.ª semana, ¿bien? A partir de la 4.ª semana. Bien, entonces tenemos nosotros 2 partes del cráneo. Un cráneo que se conoce como neurocráneo, que es el cráneo que está rodeando al encéfalo, ese es el neurocráneo. Y tenemos un cráneo visceral o viscerocráneo que está en la cara, ¿no? Ese viscerocráneo está en la cara, el viscerocráneo, porque la cara tiene vísceras como los ojos, la cavidad nasal, la cavidad oral, ¿no? Tiene la lengua, entonces son vísceras, por eso se llama viscerocráneo o cráneo visceral, ¿bien? Y ese es el neurocráneo. Ahora, el neurocráneo, empecemos a hablar de este, va a tener 2 partes, ¿no? Los huesos de la base del neurocráneo, ¿no? Los huesos de la base del neurocráneo, ¿no ve? Que están formando el piso del cráneo, y los huesos planos del cráneo, que son los huesos que están formando la parte superior de la bóveda craneal, ¿no? Estos huesos planos, los que están arriba, y los huesos que están en la base. Ahora, estos huesos se van a desarrollar de distinta manera. Fíjense cómo los huesos de la base del cráneo se están desarrollando por osificación endocondral, es decir, que forman moldes de cartílago. En cambio, los huesos planos del cráneo se están desarrollando por osificación intramembranosa, es decir, que derivan directamente del mesénquima. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el viscerocráneo? Este es el viscerocráneo, o sea, es el cráneo visceral, es la cara, ¿no ve? O viscerocráneo, la cara o cráneo visceral. Bien, este cráneo visceral tiene también unos huesos, tiene algunos huesos del cráneo visceral, van a ser desarrollados por osificación endocondral y otros van a ser desarrollados por osificación endomembranosa. Bien, la mayor parte de los huesos del viscerocráneo van a ser desarrollados por osificación intramembranosa. Bien, la mayor parte de los huesos de la cara, ¿no veo? Del viscerocráneo van a ser desarrollados por osificación intramembranosa. Bien. Ahora, hay algunos huesos del viscerocráneo, como ser los huesecillos auditivos y el hueso yoides, que van a ser desarrollados por osificación endocondral. Es decir, que se forma moldes de cartílago de los huesecillos auditivos y se forma molde de cartílago del hueso yoides, ¿bien? En cambio, de la mayor parte de los demás huesos que están en la cara, ¿no ve? O el viscerocráneo, son desarrollados por osificación endomembranosa, ¿bien? Tengamos eso en cuenta. Ahora, ¿cómo se va a desarrollar las vértebras y las costillas? Las vértebras y las costillas, que están formando parte del esqueleto axial, ¿no? La columna vertebral y las costillas, se van a desarrollar también a partir de la 4.ª semana, ¿bien?
y se van a desarrollar a partir de unos tejidos que son células mesodérmicas que están aquí, que tienen una forma cuboidal. Hay algunas células mesodérmicas que tienen una apariencia cuboidal y que están en el dorso del feto, ¿ven? En la espalda del feto. Y se llaman somitas, ¿bien? Se conocen como somitas. Ahora, la columna vertebral y las costillas derivan de estos somitas, ¿bien? Tanto la columna como las costillas van a derivar de los somitas. Ahora, ¿qué es lo que estimula a los somitas? Miren, la notocorda. La notocorda es una estructura, es un cilindro, miren, que es también formado por mesodermo. Es la notocorda. Recordemos, aquí está la estructura trilaminar del feto, del embrión. Este es el ectodermo. Lo que está abajo internamente es el endodermo. Y lo que está al medio es el mesodermo. Entonces fíjense cómo la notocorda, que es este que pinté, es un tubo que está en el mesodermo. Entonces también está compuesto por mesodermo. ¿Ven? La notocorda es un cilindro sólido de células mesodérmicas. Ahora, ¿qué van a hacer estas células mesodérmicas? Van a inducir al mesénquima para que el mesénquima de los somitas, no porque los somitas son mesénquima, el mesénquima de los somitas vaya a formar los cuerpos vertebrales, los arcos vertebrales y los centros de osificación costal. Es decir, que la notocorda, que es esta estructura que está aquí en el mesodermo, va a inducir a formar esto que son los cuerpos vertebrales, ¿no? Va a inducir a formar esto que son los arcos vertebrales y va a empezar a producir los centros de osificación costal para que se formen las costillas, ¿bien? Entonces se está formando de esta manera el resto del esqueleto axial, ¿no? Tanto los cuerpos vertebrales como los arcos vertebrales de la columna vertebral y las costillas. Bien, ahora, ¿quién forma el esternón? El esternón está formado también por mesodermo, pero de la pared anterior del embrión, ¿bien? El mesodermo de la pared anterior del embrión forma el esternón. Bien. Ahora, ¿cómo es que se desarrollan las extremidades? Más o menos a la mitad de la cuarta semana, recordemos que el cráneo y el esqueleto axial, no ve tanto cráneo como columna vertebral y costillas, se están desarrollando a la cuarta semana. Y un poquito después, miren, a la mitad de la cuarta semana, ya se comienzan a desarrollar los miembros superiores e inferiores. Miren, ¿qué es lo primero que se desarrolla? ¿Qué es lo primero que se va a desarrollar? Es la escápula y el húmero, ¿bien? La escápula y la clavícula, perdón. La escápula y la clavícula es lo primero que se empieza a desarrollar. Es decir, la cintura escapular, ¿no ve? La cintura escapular, que está formada por la escápula y la clavícula, se comienza a desarrollar durante la mitad de la cuarta semana, ¿bien? Y los miembros superiores aparecen como un pequeño esbozo conocido como esbozo del miembro superior. Ese es un esbozo, como un dibujo, ¿no? Un dibujo antes de que sea un dibujo oficial, es un esbozo. Entonces aparece el esbozo del miembro superior. Bien, ahora, más o menos a la sexta semana, que viene a ser más o menos 2 semanas después, ¿no? de que empezó el esbozo embrionario, a la sexta semana se forman unas estrecheces, ¿bien? Unas estrecheces en el esbozo del miembro superior. Y esas estrecheces forman las placas de la mano, ¿bien? Esta estrechez forma la placa de la mano. Ahora, eso es a la sexta semana. A la séptima semana, ya se hacen evidentes tanto el brazo como el antebrazo como la mano. Ya se hacen evidentes brazo, antebrazo y mano. Y ya para la octava semana se hace mucho más evidente el hombro, ¿no? Con la cintura escapular se hace evidente el hombro, se hace evidente el codo y también la muñeca. Bien, ya se hace más evidente. Pues cuando ya se hace evidente el hombro, el codo y la muñeca, o sea, las articulaciones, ¿no ve? Ya se puede llamar más apropiadamente miembro superior a la octava semana. Así se desarrolla el miembro superior. Ahora, 2 días después de que se ha comenzado a desarrollar el miembro superior, o sea, el miembro superior se desarrollaba a la mitad de la cuarta semana, ¿no ven? Entonces, 2 días después de la mitad de la cuarta semana, se comienza a desarrollar el miembro inferior a partir de un esbozo que se conoce como esbozo del miembro inferior, ¿bien? Bien. Aparece primero la cintura pélvica, es decir, primero aparece el hueso coxal, ¿no ve? Se desarrolla primero la cintura pélvica. Después, a la sexta semana, se va a formar este estrechamiento. Se estrecha, ¿no ves? Se forma un estrechamiento y se forma una placa conocida como placa del pie, ¿bien? Se conoce como placa del pie, ¿bien? Se empieza a desarrollar la placa del pie. Bien. A la séptima semana
ya son evidentes tanto el muslo como la pierna y el pie a la 7ª semana. Y a la 8ª semana ya se convierte en miembro inferior. O sea, más propio llamarle miembro inferior a la 8ª semana, porque se va notando mucho más las diferencias entre cadera, muslo, pierna y pie. Bien, por eso ya la 8ª semana ya se convierte en miembro inferior. Bien, ahora, la osificación endocondral de las extremidades comienza al final de la 8ª semana. O sea, lo que habíamos visto hasta hace rato era cómo se están formando. Miren qué se está formando. Placas de cartílago, ¿no ve? Está aquí en celeste, ¿notan? Tanto el miembro superior como el miembro inferior. Fíjense, este miembro superior está con placas de cartílago, ¿no? Los esbozos son de placas de cartílago, ¿bien? Y estas placas de cartílago que se han formado, miren, se tienen que osificar, ¿no? Por osificación de este tipo, que es osificación endocondral. Se van a osificar por osificación endocondral, estas placas de cartílago que fueron formadas, ¿no? Ahora nos dice que la osificación endocondral de las extremidades comienza a final de la 8ª semana. Cuando ya llegamos a la 8ª semana, ya comienza la osificación de estas placas de cartílago que fueron formadas, ¿bien? Ahora, a la 12ª semana, ya para la 12ª semana, se forman los centros de osificación primario en la mayoría de los huesos. Los centros de osificación primario son estos centros que aparecen en las diáfisis de los huesos, ¿bien? Y empiezan a osificar al hueso, empiezan a osificar al cartílago, ¿no? Osificación endocondral. Y nos dicen que incluso después del nacimiento, en la vida postnatal, ya aparecen los centros de osificación secundarios, ¿bien? Incluso después del nacimiento. Muy bien. Eso sería, chicos, que tengan suerte en su examen y que les vaya muy bien. Vamos a descartar.